gracias a las compañeras y compañeros que organizaron este encuentro, esta serie de encuentros que se están dando en estos días, y gracias por la invitación. Sí, como ya dijeron quienes me precedieron, es difícil ir hilando, son un montón. Tenía algunas cosas pensadas, una que tiene que ver, pensando en qué hacer con la deuda, primero y principal, saber que ya estamos en la práctica, digamos, en una suerte de cesación de pagos. En los hechos a la Argentina no le presta a nadie, lo cual es un dato importante porque, dado esto, los costos que tienen que ver con entrar en cesación de pagos, con dejar de pagar la deuda, por decirlo claramente, ya los estamos pagando. O sea que dejar de pagar la deuda sería una decisión sensata en este contexto. No tendría demasiados costos adicionales decidir eso efectivamente y entablar o iniciar este debate respecto a la legalidad, la legitimidad, esto que se vino diciendo al principio respecto al carácter odioso de la deuda que ha contraído el Estado argentino y que es una deuda que se acumula, digamos, si la discusión es la legalidad, se viene acumulando y se viene acrecentando desde la dictadura, lo cual da vicios de legalidad, hasta diría yo, no solo de legitimidad política. Esto por un lado, entonces, digamos, es necesario empezar este proceso en ese plano. Algo que se estuvo diciendo que también me parece importante, que tiene que ver con las modalidades de endeudamiento. Uno de los problemas que la deuda argentina tiene hoy en día es que buena parte de esa deuda se estableció una legislación extranjera para regularla, lo cual es obviamente, en principio, acá faltaría un abogado, una abogada, supongo yo, o no sé si hay alguno aquí, pero es un problema de constitucionalidad, digamos. Eric al principio señalaba la cuestión de lo que pasó en Bélgica respecto a esta ley que establece mecanismos, digamos, respecto de la deuda. Claro, pero seguramente la mayor parte de la deuda es de legislación del mismo país. Intuyo yo, pero más allá de eso, sí hay un problema con que nosotros cedamos soberanía a la hora de emitir deuda como país soberano, precisamente. Esto por un lado, como para empezar, entonces, ¿cuál es el sentido de la deuda? Básicamente nos seguimos endeudando para pagar la deuda. En realidad, la Argentina viene de un proceso donde solamente nos endeudamos para repagar la deuda que ya tenemos y acumulamos más deuda hacia el futuro. Entonces también para pensar, y acá Camila recién lo señaló, ¿para qué nos queremos endeudar? ¿Para qué nos endeudamos en dólares? Candelaria lo señaló. Para pagar el déficit fiscal que es en pesos no tiene mucho sentido. Hay muchos estudios que muestran que en realidad justamente el problema de esta restricción externa que tiene la economía argentina tiene varios componentes, pero el componente central de esa restricción externa no es tanto un problema del funcionamiento en sí de la economía en términos productivos, aunque sí lo es, digamos, ¿no? El hecho de que la economía esté extranjerizada, transnacionalizada, genera una demanda excedente de dólares. El hecho de que un sector importante de la población consuma muchos dólares en el exterior es un problema, pero el problema central en el sector externo de la demanda de dólares más importante tiene que ver con el endeudamiento. Y ahí es donde tenemos que atacar el problema y por eso la centralidad de ese problema. La idea esta de que la fuga de capitales se convierte también en un problema. Se señaló al principio lo que lo señalaba Jorgelina en la introducción. La deuda se convierte en un mecanismo de extorsión para el conjunto de la sociedad argentina. Lo está planteando Alberto Fernández claramente y lo venía planteando el macrismo. Vaca muerta como un mecanismo, el extractivismo en vaca muerta como un mecanismo para garantizar los dólares que permitan pagar la deuda. O sea, nos extorsionan a continuar en un proceso extractivista y acrecentarlo en función de garantizar que podamos pagarle la deuda a los acreedores internacionales. Ahí tenemos una discusión enorme para poder separar eso, digamos. No puede ser que tengamos una espada de Damocles, como suele decirse, sobre la organización social de la producción en Argentina, donde está todo articulado, todo organizado en función de garantizar el pago de la deuda, desde la política económica hasta la organización de la producción. La política económica claramente, ¿no? Todas las políticas que tienen que ver con promover las exportaciones como el fin último de la política económica, promover las reformas estructurales que de distintas maneras los distintos gobiernos que hemos tenido, el macrismo muy explícitamente, pero también otros gobiernos anteriores y posteriores lo han planteado con otros nombres. Todo esto también para generar condiciones que permitan generar dólares, que permitan pagar la deuda, promover el ingreso de capital transnacional, para que entre en dólares para poder hacer frente a los pagos de deuda.
Me parece que ahí hay todo un debate respecto a eso, digamos, respecto al carácter extorsivo que la deuda tiene sobre la política económica y en su conjunto sobre lo que es la democracia argentina. Cuando se habla de, digamos, si vivimos en una democracia o no, en estas condiciones la democracia está más que debilitada, podríamos decir. Podríamos hasta pensar, ¿no? El proyecto Vaca Muerta. El proyecto Vaca Muerta se pretende blindar, no solamente para garantizar la producción de petróleo, punto uno, para el mercado internacional, que permita generar dólares, punto dos, para pagar la deuda, se pretende blindar el Vaca Muerta con flexibilización laboral de hecho, acordada con algunos de los sindicatos, militarización de las regiones vinculadas a la explotación. Son planteos que ya vienen haciendo, bueno, lo venía haciendo el macrismo, pero también Alberto Fernández lo está planteando como punto clave. De nuevo ahí, la democracia queda muy floja si organizar el proceso productivo implica militarizar los espacios económicos, la sociedad en su conjunto. Acá agregaría un elemento más que me parece que es importante para pensar también las falacias de los argumentos que se utilizan en relación al endeudamiento. Se habla de que, bueno, hay que renegociar la deuda para, bueno, prorrogar los plazos, con o sin quita, pero en cualquier caso para poder pagarla más adelante. Pero lo que hay que construir es un plan sustentable, un plan económico sustentable que permita hacer crecer la economía, un objetivo también, el objetivo parece ser de la política económica, que la economía crezca. Si eso después redunda o no en mejoras del bienestar del conjunto de la población, es discutible, en principio es discutible, pero en cualquier caso la política de sustentabilidad tiene que ver con garantizar, digamos, la capacidad fiscal, la capacidad del Estado de repagar esa deuda en el futuro. Y la pregunta que uno podría hacerse es, ¿cuál es la capacidad fiscal que importa? ¿Cuál es la sustentabilidad que importa? ¿La de corto plazo, que permite pagar la deuda, o la de mediano y largo plazo del conjunto de la sociedad argentina? Si recortás el presupuesto para garantizar el pago de deuda, pero lo recortás bajando el presupuesto de salud, de educación, de políticas de cuidado en general, de políticas de vivienda, no estás empeñando el futuro de la Argentina, entonces la sustentabilidad no habría que pensarla en un plano más amplio, más general, más largo plazo, garantizando eso, condiciones de reproducción de la vida, condiciones de reproducción de los cuidados, que permitan que la población mejore, viva mejor, que eso permita aumentar la productividad, etcétera, etcétera, estos objetivos tan buscados. Digo, ahí el Fondo Monetario tiene un objetivo muy claro, la sustentabilidad de la deuda es ajustar el presupuesto para pagarla hoy, o mañana, o en un año. Y capaz que la sustentabilidad de eso hay que pensarla en un plano más largo, incluyendo todo esto, la necesidad de reproducir al conjunto de la población en condiciones adecuadas. Cuando se habla un poco de, digamos, la deuda, efectivamente es con el pueblo y no con los acreedores internacionales, tiene que ver con esto, con qué gastamos la plata y cuáles son los objetivos de mediano y corto plazo. Acá, buscando alguna información para pensar un poco el problema del endeudamiento en este momento, encontré un informe de la Universidad de Avellaneda y decía, bueno, con lo que se pagó solo de intereses de deuda pública este año hasta el mes de octubre, se podrían haber construido 20.000 centros de salud primaria en los barrios de todo el país, 6.500 escuelas, bueno, y otros números de algunas cosas que no sé si habría que hacer, como una central nuclear. Yo la dejaría de lado. Pero en cualquier caso, las necesidades de reproducir la vida de nuestro pueblo están siendo dejadas de lado en función del pago de la deuda. Entonces digo, ese es uno de los objetivos a pensar también. ¿Para qué nos estamos endeudando? ¿Es necesario endeudarnos en el exterior para hacer escuelas? Claramente no. El Estado argentino no necesita dólares para construir escuelas. Necesita financiamiento interno, a lo sumo, que se puede conseguir de distintas maneras, tanto con deuda interna, con emisión monetaria, o con cobrarle más impuestos a quienes más ingresos tienen. Esto es otro dato, que es parte de los conflictos que hay en América Latina, no solo en América Latina, que tiene que ver con la enorme concentración de la riqueza y digamos, la reducida carga impositiva que tienen los sectores más concentrados de la economía argentina. Ese es parte del debate que no siempre se da cuando se discute el problema de la deuda pública. Esta era un poco alguna de las ideas que había traído y agrego algunas cositas que me quedaron pendientes. Punto uno también, ¿por qué nos endeudamos en el exterior? Todo el tiempo nos estamos endeudando y este es un ciclo, Camila decía, esto es un déjà vu permanente. Cada 10, 15 años, crisis de la deuda. Claro, la pregunta es, ¿a quién le interesa endeudarse en el exterior todo el tiempo? ¿O a quién le interesa generar este endeudamiento público? Obviamente a los intermediarios, que son los bancos, son los primeros motivados a promover el endeudamiento de los países en todo el mundo, son los que hacen el negocio
de producir esa deuda a escala internacional, distribuirla, venderla, colocarla, funcionarios de los distintos gobiernos, que también están ahí involucrados directa o indirectamente, que han sido parte de esos bancos, que serán parte de esos bancos en el futuro, que pueden llegar a cobrar algo en el medio en el momento en que negocian. Y obviamente el actor fundamental detrás de todo esto es el capital financiero internacional, que lucra con la especulación, en parte con la especulación sobre la base de la deuda pública. Si no existiera la deuda pública de los estados, la deuda internacional, el crédito internacional, habría mucho menos volumen de recursos para especular. Esto es claro. O sea, lo hacen a nivel mundial, lo hacen en el mercado local. Empresas privadas, grandes capitales, colocan fondos que tienen disponibles en deuda pública. En vez de invertirlos en producción, en pagar mejores salarios, en proyectar planes de inversión nuevos, ponen plata que les sobra porque prefieren ponerla en inversiones especulativas. Parte de esa inversión especulativa es colocarla en bonos del sector público. Entonces, evidentemente ahí hay un enorme negocio y los principales interesados son esos sectores del gran capital, tanto productivo como financiero, que aprovechan la deuda pública para especular. Lo estamos viendo hoy cuando vemos la deuda que los bancos tienen con el central, el enorme negocio. Esto es algo paralelo, las LELIC, las LEBAC, esos mecanismos de endeudamiento del sistema financiero con el Estado y viceversa, que hacen enormes negocios con plata que queda ahí congelada, que podría ser utilizada para otros objetivos. Entonces digo, me parece que también tenemos que pensar, cuando discutimos el problema del endeudamiento, plantearlo también en esos términos. ¿Quiénes son los principales beneficiarios de ese endeudamiento? Y agrego acá algún elemento más como para ir cerrando. Un punto clave, que el problema de la deuda va más allá del Fondo Monetario y del Banco Mundial y del BID. Hay otros instrumentos que están dando vuelta. Bueno, dentro del Banco Mundial, el CIADI, este comité, digamos, que litiga contra los países en favor de los grandes capitales, la OMC y otros organismos internacionales que convergen todos en garantizar, en crear condiciones para que nos tengamos que estar endeudando permanentemente. Creo que la discusión de la deuda supone también una discusión más amplia respecto a qué papel tienen esos organismos internacionales y nosotros como país qué lugar tenemos dentro de ellos. Como para cerrar simplemente, es clave entender esto: la deuda es un mecanismo que opera como una forma de distorsión sobre el conjunto de la población y la política económica. El conjunto de la política económica, como ya lo señalé, y el conjunto de la población, porque el país entero se tiene que poner a trabajar para pagar la deuda. Y esto es, los trabajadores y trabajadoras nos tenemos que poner a trabajar para pagar la deuda. Y todo se articula en eso, en aumentar la explotación del trabajo en Argentina para pagar esa deuda. Entonces, esto es clave. Y esto es clave también para hacer un planteo radical respecto a la necesidad de repudiarla en su totalidad, de mínima a corto plazo. Gracias.